Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia dentro de este ciclo donde queremos despertar la conciencia espiritual y aprender a vivir de otra manera. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, haciendo que este espacio continúe y pueda llegar a tantos lugares. Para todos los que nos preguntan cómo seguir colaborando, aquí está la placa de contribución, donde tenemos un link, un código QR de Mercado Pago para Argentina y otro de PayPal para los otros países, para el exterior. Y si no, pueden ir a nuestra página comunidadelsea.org, contribución voluntaria. Saludamos hoy a todos los que nos acompañan. Tenemos muchos países que nos acompañan: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Nicaragua, Perú, El Salvador, especialmente Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y por supuesto Argentina, con varias provincias: Córdoba, Chaco, Tucumán, Santa Fe. Todo esto es posible gracias a la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a unas cuestiones técnicas para esta conferencia. Vamos a tener los micrófonos silenciados durante toda la conferencia, les pedimos por favor, para que no haya interrupciones y se escuche mejor y se entienda mejor. Y después va a haber, el chat va a estar abierto para las preguntas. Van a haber preguntas en inglés y preguntas en castellano. Sandra tiene puesto preguntas y Maureen tiene puesto questions. Así que ahí pueden hacer las preguntas que al final de la charla se recogerán e Inés se las hará a nuestra oradora. Nuestra oradora hablará en inglés y habrá una traducción simultánea. Entonces, los que están en computadora, en la parte inferior a la derecha van a ver un mapamundi y ahí pueden hacer clic y eligen su idioma, inglés o castellano. Y los que tienen celular, en los tres puntitos abajo a la derecha, ahí también eligen su idioma. Después, al final se van a abrir los chats para todos para que puedan despedirse. No sé si me queda algo, creo que no. Inés, te paso a vos la posta para que puedas presentar a nuestra oradora. Gracias. Gracias, Pía. Muchas gracias, Pía. Creo que todo lo técnico ha quedado claro. Y bueno, y hola, bienvenidos a todos. Qué increíble, otra conferencia más. Ya cuántas vamos. Y esta es apasionante. Esta conferencia y nuestra oradora, un lujo presentarla a Charlotte Rattler. A ver si te veo, Charlotte, si la ponen a Charlotte ahora en Spotlight, por favor. Acá está Charlotte. Está ya Charlotte ahí está. Bueno, bienvenida Charlotte, ya hemos conversado con ella antes. ¿Cómo presentarla a Charlotte? Primero, para nosotros es un privilegio, Charlotte, que hayas aceptado estar en este ciclo de conferencias de preparación al Congreso de Mística y Espiritualidad,
donde queremos aprender de una manera, despertar la conciencia espiritual. Y Charlotte es una súper especialista en el maestro Eckhart. ¿Quién es Charlotte? Es una profesora asociada en el Departamento de Estudios Teológicos de la Universidad Loyola, Marymount, en Los Ángeles, en California. Tiene una licenciatura y una maestría en teología por la Universidad Lund, en Suecia, y un doctorado en Historia del Cristianismo de la Universidad de Chicago. Su área de experiencia es la historia del cristianismo, desde la antigüedad hasta la Edad Media, con especial énfasis en el misticismo antiguo y medieval, y especialmente en el maestro Eckhart. Cuando le preguntaba por qué había elegido Eckhart, hace 20 años que lo está estudiando Eckhart, y dice que cuanto más lo conoce, más se enamora. Está escribiendo justamente un libro sobre el amor en el pensamiento de Eckhart. Ha escrito varios artículos sobre misticismo y ha presentado documentos, ha dado muchas conferencias, es una gran especialista en este tema que le apasiona. Por eso para nosotros, Charlotte, la verdad que es un privilegio tenerte. Y muchas gracias a Elsie, que es un miembro de la comunidad en Los Ángeles. ¿Dónde estás, Elsie? Que también te quiero poner. La vamos a poner a Elsie en Spotlight, así también la ven, que siempre la nombramos tanto a Elsie. Y ahí está. Elsie, que lleva el SEA a Los Ángeles, y en esta relación tan linda que estamos teniendo, estamos en contacto con quienes de la Universidad de Loyola podían hacer esta relación, ¿no? Y entonces estamos con Charlotte este lunes, y dentro de 3 lunes con Jim Fenley. Así que muchas gracias, Elsie. Y bueno, y nos quedamos entonces ahora con Charlotte. Vamos a escucharla, y después de estos 50 minutos más o menos, vamos a hacer preguntas, siempre después de una pausa para poder interiorizar lo que más nos haya impactado. El pensamiento de Eckhart, para muchos conocidos, sabemos que es un pensamiento que es potente, es profundo, a veces tiene ciertas palabras que hay que ahondar, profundizar. Vamos a tener 2 intérpretes, a Vicky y a Verónica, que les agradezco profundamente. Hemos tenido varias conversaciones antes y se han interiorizado mucho del pensamiento para ver con exactitud cuáles son las palabras que utiliza Eckhart en alemán, y las va a traducir ahora desde Charlotte en inglés. Así que muchas gracias también a Verónica, a Vicky y a Congress Rental, que nos está apoyando en esta conferencia. Así que empezamos entonces nuestro encuentro pidiendo la bendición para vos, Charlotte, para que tengas las palabras que querramos, que Dios dispone que escuchemos esta tarde a través tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Debería desmutearme? Sí. Ok. Estoy sintonizada. Quisiera agradecer a todos, especialmente a Inés y a Elsie, por haberme invitado. Es un privilegio y un honor estar con ustedes, estar con personas que piensan como yo y comparten mi pasión e interés por la espiritualidad y el misticismo. Así que muchas gracias por esta invitación. Entonces, como solo tenemos 50 minutos, tuve que tomar unas difíciles decisiones con respecto a qué cubrir con respecto al maestro Eckhart, que es uno de los pensadores cristianos más complejos en la historia de la cristiandad. Él
y Tomás de Aquino tuvieron el mismo maestro, y tanto él como Tomás fueron los académicos más importantes en la orden dominica de la época medieval. Así que tengan eso en su mente. Eckhart ejerció mucha influencia sobre Tauler y Suso, y también con respecto a pensadores más contemporáneos como Thomas Martin, y también se lo introduce como un compañero de interlocución en el diálogo con el budismo. El maestro Eckhart, que vivió entre 1260 y 1328, no sabía nada sobre el budismo. En una conversación con él e Inés, decidí concentrarme en ciertos temas. Uno tiene que ver con la chispa en el alma, el otro es el deshacimiento, desprendimiento, el otro es el nacimiento del hijo en el alma, y el cuarto es vivir sin un porqué, y después el quinto sería la unión mística. Entonces, quisiera compartir una pantalla con ustedes. Preparé un PowerPoint y si no les parece útil que yo lo presente, puedo hacerlo. Lo que les venga mejor a ustedes. Veamos. Aquí, es un retrato del maestro Eckhart, y a la derecha ven una aldea en el sudeste alemán donde creemos que nació. El maestro Eckhart era famoso como lo que llaman en alemán un Lesemeister, que es un maestro de la lectura y del aprendizaje, y tenía, como yo ya dije, un puesto en la Universidad de París, y también era considerado como Lebemeister, que es un maestro de vida, que era director espiritual o compañero espiritual, no solo para los novicios dominicos, sino también para las monjas dominicas y también las beguines. Y su participación con las beguines lo llevó a tener ciertos problemas, pero esto no lo voy a tratar. Si tienen alguna pregunta al respecto, lo podremos ver. Entonces, ingresemos al tema. Bien, para transmitir su misticismo, el maestro Eckhart utiliza un lenguaje sorprendente que nos ayuda a despertarnos a la presencia de Dios, y quiere llevarnos a escuchar con profundidad y también con atención a nuestros corazones, de una manera tipo como una auscultación, en donde verdaderamente se escucha con o desde el corazón. Y nosotros lo vemos en el sermón alemán 5a, y de allí tomé prestado el título de la charla de hoy: en Dios soy más que en mí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo se relaciona con el resto de su pensamiento? Entonces vamos a desagregarlo. Para el maestro Eckhart, él se pregunta esto a su audiencia, y lo que voy a citar de los sermones que él pronunció en toda Alemania, tanto audiencias legas como ante audiencias escolásticas o académicas. Entonces le preguntó a la audiencia en el sermón alemán 5a si podemos decir que una persona que ama a Dios se convierte en Dios.
Ahora dice que esto parece en la superficie ser bastante parecido a una blasfemia, pero desagrega esa cita y yo la voy a mostrar aquí, lo pueden leer conmigo. Y lo que sostiene es que Dios es amor y Dios es uno. Por ende, hay un solo amor verdadero. Y dentro de ese amor no existen dos entidades o dos amantes. Hay una unidad. Esto es lo que él escribe. En el amor soy más Dios que en mí mismo. Suena maravilloso que el ser humano pueda así convertirse en el amor. Sin embargo, es verdad en la verdad eterna. Bien, entonces, para que nosotros podamos entrar en más profundidad, tenemos que conectar esta declaración con su antropología, su enseñanza acerca de lo que significa ser humano. Entonces, lo que enseña Eckhart es que el ser humano tiene básicamente dos realidades que se intersecan. Si nos vemos con claridad como seres humanos en el viaje de la vida, nuestra existencia es temporal y está circunscrita. Ese es un aspecto que no solo reconoce, sino que lo valora como esencial, pero él también afirma que dentro de cada ser humano, dice, dentro de cada criatura hay una chispa. Utiliza muchas palabras, tierra del alma, luz centellante, castillo, ciudadela, retoño. Esta chispa dentro del ser humano es lo que no ha sido creado, es eterno, es humano y es divino. Entonces, un ser humano siempre vive en la intersección de lo humano y la divinidad. Entonces, para Eckhart no hay opciones binarias, sino que se intersecan. Entonces, no quiere decir que amalgama la humanidad y la divinidad, sino que para él hay capas y dimensiones para nosotros como seres humanos. Y esa chispa o núcleo en nuestra alma es uno con Dios y también es uno con todas las otras criaturas. Así que para Eckhart, la verdad final es que todos somos uno en un nivel eterno, pero obviamente en el nivel temporal los puedo mirar sus fotos y me doy cuenta de que aunque estamos interesados en espiritualidad, somos seres humanos mortales. Pero para Eckhart juega siempre con esa intersección del alma o parte del alma que es eterna y después nuestros cuerpos temporales que son mortales. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Aquí hay otra cita donde él describe esta chispa y proviene del Sermón Alemán 2. Y permítame leerlo. He dicho a menudo que hay un poder en el alma que no toca ni el tiempo ni la carne. En este poder, Dios está siempre frondoso y floreciente en toda la alegría y el honor que es en sí mismo. Es una alegría tan sentida, una alegría tan incomprensible y grande
que nadie puede contarla toda. Así que es así como él está tratando de describir la chispa que es divina. Pero también va a ser el mismo que va a reconocer que no puede describir adecuadamente, que no le alcanzan las palabras. Entonces, para Eckhart es muy inusual como maestro en la época medieval. No le interesaba demasiado el infierno. Si hacemos un análisis estadístico de los sermones de la Edad Media, la mayoría eran sobre el infierno o el purgatorio. Pero Eckhart no estaba tan interesado en eso. Para él, el infierno es no saber quién es uno mismo. Para él es pensar que lo que vemos en este mundo, el aspecto temporal, aunque lo santifica y lo eleva, dice que no es toda la realidad, que es solamente una parte de la realidad. La verdad es la chispa, la conexión del alma que nos une a todos en un solo ser. Entonces, para Eckhart, su preocupación que es las personas que atraviesan la vida sin saber quiénes son o quién es Dios. Eso es el infierno. Entonces, el deshacimiento, desapego o desprendimiento en el alemán medio alto, el desapego se llama Abwesenheit y quiere decir sacar capas o recortar cosas o capas que no son beneficiosas. Y esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, para Eckhart, el desapego, deshacimiento, es tanto una práctica y también un proceso de autodescubrimiento y descubrimiento de Dios. Y el desapego, en última instancia, y les voy a explicar mejor, nos enseña y nos despierta a todo lo que siempre fue, todo lo que es y todo lo que será en el ahora eterno de Dios. Porque la chispa o el cimiento, como quieran llamarlo, que no ha sido creado y es eterno, para Eckhart existe en el ahora eterno de Dios. En el ser humano, por supuesto, no, pero la chispa sí. Entonces, Eckhart dice, cuando habla del desapego, habla de lo que nosotros pensaríamos que son los culpables del apego. Estamos apegados a nuestras carreras, a la adulación, quizás deseamos cosas materiales, quizás tenemos un deseo sexual y así sucesivamente. Eckhart dice que estos son, de hecho, apegos, pero para él el apego más pernicioso es el apego a sí mismo, a nuestro ego. Él no usaría el término ego porque es un término más moderno. O sea, el apego a nuestro ego. Y el problema para él con esto, él sostiene, es que nosotros pensamos que este ego que hemos pasado tanto tiempo construyendo o el yo individual que proyectamos al mundo es quien somos de verdad.
Y Eckhart sostiene que no contiene ninguna sustancia. Entonces, esto es uno de los temas. Hay un apego a este ego y a la construcción de nosotros mismos que es muy pernicioso. Y es el desapego más difícil de conseguir. Es más difícil soltar ese apego. Y no solo eso, si esta construcción que hemos pasado toda nuestra vida construyendo nuestro yo y proyectándonos hacia el mundo, lo que normalmente creamos es un Dios, y lo pongo entre comillas, porque no es realmente Dios, sino que es idolatría que se ajusta a nuestras necesidades, deseos, temores. En última instancia, como nosotros creamos una proyección de nosotros en el mundo y también creamos una proyección de Dios en el mundo. Y entonces creamos un sistema muy complicado de culto para acceder a Dios. Entonces, si hay algo que no está muy claro, por favor, avísenme. Entonces, veamos. No quiero dejar nada de lado. Entonces, en última instancia, para Eckhart, una vez que podemos alcanzar el desapego físicamente, entonces, y esto quizás suene menos atractivo, para Eckhart, él sostiene que si atravesamos el desapego, nos deja vacíos ante Dios y a los otros seres humanos. No estamos interesados en el ego o en la idolatría del Dios que hemos creado. Ahora estamos abiertos a la posibilidad de estar en el mundo en forma auténtica y servir a nuestro prójimo. No, espero no perder nada. Tengo tantas notas por acá. Entonces, en última instancia, hay que estar vacío y receptivo a Dios. Y eso se logra por el desapego o desprendimiento o deshacimiento. No tiene una definición de Dios, pero como nuestro lenguaje no alcanza, las palabras no alcanzan, el desapego es lo más próximo a describir lo que es Dios, que es, en esencia no es nada que hemos puesto en nuestra construcción de Dios. Está vacío, está silencioso, es espacioso, es tranquilo. Entonces, para Eckhart, él sostendría que una vez que uno atraviesa el proceso de deshacimiento y dejamos nuestros apegos uno detrás de otro, y esto no va a pasar en un solo día, sino que es un proceso largo, una vez que atravesamos esto, tenemos un cambio de perspectiva. Y su perspectiva se transforma y en vez de estar concentrado en nosotros y el Dios que hemos creado, nos damos cuenta y reconocemos en forma cotidiana en nuestra espiritualidad que estamos todos interconectados en uno solo, que toda la creación está conectada en lo uno, con el desapego y la chispa o la conexión del alma.
Entonces, para él, esta es la verdad más maravillosa y él plantea que esto tiene muchas implicaciones para la espiritualidad diaria. Bueno, tengo que volver para atrás. Okay. Perdón que voy para atrás y para adelante porque cambié el orden de las cosas. Y quisiera hablar ahora. Eckhart tiene un sermón muy famoso, el sermón alemán 1, en donde trata de plantear lo que quiere decir con desapego, deshacimiento, utilizando un ejemplo de la Biblia y del Nuevo Testamento. Y el que elige lo encontramos en los 4 evangelios. Es el descontento de Jesús con el comercio y los mercaderes del templo. Y también con toda la gente que estaba vendiendo cosas. Entonces, tengan en cuenta la manera en que lo ve Eckhart, que quizás sea muy distinto a cómo vemos las cosas nosotros, porque nosotros, entre comillas, hemos crecido en una edad postmoderna, hemos tenido estudios históricos de las escrituras, pero en un contexto medieval donde él no está influido por algunas escritores, hay un significado moral de la escritura, místico y también uno tangible. Y el que nos quiere abrir ese nivel místico de las escrituras. Y la palabra que él usa es apóptico. Entonces, toma este ejemplo tan famoso de Jesús echando a los mercaderes del templo y disconforme con ellos. Y entonces lo que es claro en este sermón es que el templo es una metáfora del alma humana y que estaba llena de cosas y sonidos. ¿Qué eran? Sonidos, cosas y lo que dice Eckhart, y crea una espiritualidad que es una espiritualidad mercantil. Déjenme abundar un poco en esto. Lo que plantea Eckhart es que la mayoría de los seres humanos la mayoría de las personas que tienen una vida espiritual y lo hace de una manera mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente estamos con todos los mercaderes que echó del templo. Para Eckhart, la vida de relación mercantil con Dios y la espiritualidad es nuestra predisposición a pensar que los patrones y paradigmas de nuestra vida cotidiana, que está caracterizada por el lucro o el regateo o tratar de obtener algo de alguien y así sucesivamente, él dice que así transponemos esto a la relación espiritual y esperamos que nosotros también podamos regatear con Dios. Entonces le podemos decir algo así como: si yo empiezo a rezar mucho tiempo durante todo este próximo mes, Dios, por favor, me darás consuelo interno o me calmarás mis miedos. Y entonces Eckhart dice que
Así no funciona la relación, no es una relación mercantil. Entonces, lo que sucede es que Dios se convierte en un medio para un fin. No es su objetivo, su meta. De hecho, está subordinado a nuestros deseos de salvación, consuelo y así sucesivamente. Entonces Eckhart dice que lo que tenemos que hacer es vaciarnos completamente, darnos cuenta de que no podemos regatear con Dios y que tenemos que amar a Dios en forma independiente de lo que pensemos que Dios nos puede dar. Y en algunos aspectos Él actúa provocadoramente. Si Dios no nos diera salvación, ¿cuántos de ustedes amarían a Dios? Creo que esta es una pregunta muy profunda. Entonces, pasemos a esta cita del Sermón Alemán 1, que es sobre cuando Jesús echó a los mercaderes del templo. Entonces Eckhart escribe, la verdad no le interesan los trueques y las negociaciones. En todas sus actuaciones está abierto, vacío y trabaja con el verdadero amor. Así debe actuar la persona que está unida con Dios. Él también está vacío y libre en sus obras y lo hace solamente para la gloria de Dios, buscando nada para sí, sino que Dios está actuando a través de él. Y esa persona está totalmente libre y vacía de todo mercantilismo en sus obras y no procura nada para sí. De la misma manera que Dios está desapegado y desasido en todas sus obras y no procura nada para sí. Quiero darles otro ejemplo. Quizás este sea uno de los ejemplos más famosos de una crítica de lo que él ve como mercantilismo espiritual. Cómo nosotros abordamos a Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Esto es del Sermón 16b. Dice, algunas personas quieren ver a Dios con sus propios ojos, como ven una vaca, y quieren amar a Dios como aman a una vaca. La amas por la leche y la amas por el queso y por su utilidad para ustedes. Así es como actúan todas las personas que aman a Dios, por las riquezas externas o por el consuelo interno. Y no aman a Dios por propio derecho, sino que aman su propio uso. Esto es tan profundo que nos hace examinar nuestra espiritualidad. Y si no somos diligentes, vamos a ver que nos inclinamos hacia el mercantilismo a menudo. Por ende, quiero pasar rápidamente, porque solo tenemos un tiempo limitado. Ahora vamos a pasar a la idea de Eckhart del nacimiento del Hijo en el alma. Quizás esto le suene muy radical, pero quiero enfatizar que Eckhart no fue el primero en la historia del cristianismo que bregara por este concepto del nacimiento del Hijo en el alma. Lo encontramos con Origen y otros. Eckhart sí lo convierte en el centro de su filosofía, lo lleva al desapego y lo lleva a la chispa. Para Eckhart, a través del desapego, el alma se vuelve completamente
receptiva a Dios. Y él sostiene que con este vacío y receptividad, el ser humano se vuelve parte de la vida interior de la Trinidad y de la idealidad trinitaria, de la vida interior trinitaria. Y para él, esto no es una metáfora. Él cree por el desapego, por la chispa. Somos parte de esta moción o movimiento interior trinitario, y el desapego obliga a Dios a dar a luz al Hijo, y el Hijo es Jesucristo en el alma humana. Dios da luz a su Hijo en el alma y el ser humano se vuelve el Hijo. Para él no es metafórico, una vez más. Él nos dice, ustedes se convierten en el Hijo de Dios en términos del aspecto temporal de la existencia, sino en el aspecto eterno de la existencia, la chispa, el desapego y demás. Una vez que uno se vuelve parte de ese movimiento, esa noción, esa vida interna trinitaria, utiliza la metáfora del eco. Dice, como un eco, uno rebota de lo mismo hacia lo mismo, en lo mismo. Y uno puede decir que el alma totalmente desapegada dice, he dado a luz a mí como tú y a tú como yo eternamente. He dado a luz a mí como tú y a tú como a mí eternamente. Entonces, ahora, si analizamos nuestra vida temporal, circunscripta, en este viaje de la vida tenemos muerte y nacimiento como los extremos. Pero para Eckhart, el nacimiento místico y la muerte mística coinciden. Ya no son extremos, sino que están integrados en su línea de pensamiento. Él dice, la muerte mística es el desapego que nos prepara para el nacimiento místico del Hijo y del alma. A ver, el desapego es una forma de muerte mística que nos hace receptivos, nos vacía y nos vuelve receptivos para el nacimiento místico del Hijo en nuestra alma. Y ahora quiero mostrarles dos citas. Son densas, no se desesperen, sino son claras desde el comienzo. La primera es del 5b, sermón 5b. Dice, él une la noción del nacimiento del Hijo al misticismo del centro, del cimiento, de la base. Él dice, tan ciertamente como el Padre en su simple naturaleza que da luz a su Hijo naturalmente, tan ciertamente lo da a luz en el fuero más íntimo del Espíritu, y este es el mundo íntimo. Aquí el terreno de Dios es mi terreno, y mi terreno cimiento es el cimiento de Dios. Aquí vivo a partir de mí mismo, así como Dios vive a partir de sí mismo. Bueno, él dice que a través del desapego perfecto, en esta parte no creada, increada del alma, hay calidad entre ti y la Trinidad. Tú eres
el Hijo de Dios. No eres como, sino que eres el Hijo de Dios. Cuando comencé a estudiar a Eckhart, me choqueó esta idea. Pero si uno mira su sistema más amplio, reconozco, bueno, que les he dado un sketch, un cronograma muy, muy breve, pero si lo mira dentro de su pensamiento más amplio, es un poco menos escandaloso de lo que suena. Bueno, el sermón Quiseo, el pasaje más famoso que habla del nacimiento del Hijo en el alma. Es una cita con mucho conocimiento. El Padre da luz a su Hijo continuamente. Y digo más, me da luz a mí, su Hijo, y el mismo Hijo. Agrego, no solo me da luz a mí, su Hijo, sino que además me da luz a mí como Él, y a Él como a mí, como yo, y a mí como su ser y naturaleza. En el origen más íntimo, donde fluye en el Espíritu Santo, hay una sola vida y un solo ser y una sola acción. Todo lo que Dios hace es uno, por lo tanto me da luz a mí, su Hijo, sin ninguna distinción. Por el Dios viviente esto es verdad, no hay distinción. Voy a saltearme un poco y pasar a su parte en donde dice, habla sobre vivir y trabajar sin un porqué, que es un concepto tan central que espero que podamos hablar sobre las prácticas y la vida en su comunidad. Para Eckhart, el desapego, el deshacimiento y vivir sin un porqué son las prácticas, y dice que la única manera que podemos vivir en el mundo sin un porqué, no para nosotros, sino para todos, es si trabajamos y vivimos sin un porqué o una causa. Si no tenemos un porqué, para Eckhart quiere decir que no tenemos un propósito que vaya más allá de Dios. Dios es nuestro único fin o meta. Dios es el uno y abarca todo, y como la conexión o el terreno o la base no ha sido creado, es una unidad de toda la creación en Dios. Entonces, en esencia, si estamos viviendo sin un porqué, estamos haciendo el trabajo de Dios. Y entonces dice que deberíamos practicar la virtud, pero que no la podemos poseer. Es un flujo libre que viene de Dios. Como Dios es amor, se derrama en obras de amor. Y el amor puro no tiene un porqué y no tiene más razón que sí mismo. Entonces, lo que es interesante acerca de Eckhart es que piensen en él de esta manera. Quizás sea uno de los miembros más importantes de la élite intelectual, estaba en una posición muy alta de la jerarquía dominica, pero alteró hasta a muchas personas al decir que lo que él valoraba era el misticismo de la vida cotidiana. No es mejor en la iglesia que en el campo. En última instancia, todo tiene que ver con el desapego, deshacimiento. Uno puede entrar a un monasterio, cerrar la puerta, tirar la llave, y si uno no ha atravesado por un deshacimiento interno, en última instancia,
No, denme un minutito que me falta la palabra. Ya me va a llegar. Bueno, volveremos a esto después. Entonces, para Eckhart, él plantea una vida en unión dinámica entre la acción y la contemplación, que está con su vivir sin un porqué. Y si miramos a la historia de la cristiandad, y no les voy a dar un planteo general de la historia de la cristiandad, hasta el momento en que nació Eckhart, teníamos figuras como Bernard de Clairvaux o San Agustín, en donde la acción y la contemplación eran necesarias. Sin embargo, la contemplación era más importante, estaba por encima de la acción. Lo que es interesante en Eckhart es que para él no está de acuerdo con esta interpretación. Y miremos esta cita aquí. En el libro de la Consolación Divina que escribió para sus novicios dominicos, hablando sobre la unión dinámica entre la vida contemplativa y activa y el hecho de que a través del desapego, el deshacimiento, van a salir las obras de amor puro, él dice, uno no debería evitar, escapar o negar lo interior, sino que uno debería aprender a actuar en él y con él y a partir de él, precisamente para permitir que la interioridad surja en la actividad y la actividad lleve a la interioridad y uno se acostumbre a actuar libremente. Si ambos existen en uno, eso sería lo mejor, así uno podría trabajar junto con Dios. Y entonces, ahora estamos llegando. Me disculpo, pero no incluí la cita más larga. Esto es un error, se la voy a mandar después. Es su cita más larga acerca de vivir sin un porqué. Y me disculpo y se los enviaré después. Aquí habla acerca de la verdadera libertad que está involucrada en vivir sin un porqué, es decir, no tener otro propósito que el amor, y el amor es Dios. Entonces, este es el sermón alemán 5b y plantea que esta falta de propósito les va a dar una efervescencia, libertad y alegría que va a ser indescriptible. Y entonces esto es lo que describe y me gustaría haberlo tenido por escrito, pero lo voy a leer porque es un pasaje muy famoso. Mientras que ustedes trabajen, todos sus trabajos van a estar para el reino de Dios o para su fin o para la bendición. Ustedes tienen otro fin, es decir, tienen un fin ulterior. Verdaderamente, cuando la gente cree que recibe más de Dios en su interioridad, en su devoción, en su dulzura y en las distintas afectaciones que lo hace, que cuando están trabajando en los establos o en el herrero, lo hacen menos que cuando ustedes tratan de ponerlo a Dios
por debajo de un banco. Cuando buscan a Dios por otras maneras, se pierden en los medios y no en Dios. Si aquel que busca a Dios sin los medios, lo encuentra sin cualquiera que busque a Dios sin maneras o medios, lo toma como es en verdad. Y el ser humano vive en el Hijo y es vida misma. Quien por muchos años pregunta ¿por qué? ¿Por qué vives? La respuesta sería vivo porque vivo. Así que es una lógica total. Vivo. Esto es porque la vida vive a partir de su propio cimiento y surge de sí mismo. Por eso vive sin un porqué. Entonces está viviendo en sí misma. Vive por sí misma. Si alguien pregunta a una persona veraz que trabaja a partir de su cimiento, ¿por qué está haciendo esto? Él diría, trabajo, porque puedo trabajar, para que pueda trabajar. Ahora hablaré sobre la lectura de Mary, la narrativa de María y Marta. Supongo que muchos ya están familiarizados con la historia de Marta y de María. La encontramos en Lucas, en Juan. Y se ha leído como que Jesús viene a la casa de Marta y Marta atiende a sierva a todos y María se sienta a los pies de Jesús y contempla. Ahora, Eckhart nos da una lectura mística de esto. Que es bastante innovadora. Históricamente, la contemplación ha tenido privilegio sobre la acción y María, que es un símbolo de la contemplación, se ha privilegiado sobre Marta, que es un símbolo de la acción, una metáfora de acción. Lo que nos enseña Eckhart en el Sermón 86 es que hay una liberación hacia, pero no de la actividad diaria. Es una liberación hacia la actividad diaria y la santificación de la vida diaria. La forma en la que él lee este texto es que en realidad Marta es quien acierta. Dice, bueno, Marta ha podido hacer ambas cosas, escuchar a Cristo y servir. Esto quiere decir es que ella está tan desapegada y que vive a partir de su centro, base, cimiento, es que todas las obras surgen de esa base, de ese cimiento, y esto no impide su contemplación ni su actividad, simplemente integra ambas y las sintetiza. Mientras que María todavía no ha logrado eso, solo puede contemplar en este momento. Eckhart nos dice al final que María aprende a hacer lo que hace Marta. Y dice, María de muchas maneras epitomiza la madurez espiritual verdadera porque sirve a Cristo y practica vida, la ejerce a la vida. Dice, María no ejerce la vida, sino Marta lo hace. Y ha vivido bien, mucho, a partir de su base. El trabajo, la obra que hace, no la invade en su espacio, en su paz,
ella retiene esa paz y esa libertad en sus obras. Entonces, al final dice, lo que Marta puede hacer es trabajar con las manos de Dios y ver con los ojos de Dios. Porque como Marta, todos nosotros tendríamos que ser lo que somos, porque todos llevamos la verdad dentro nuestro. Lo dudamos a esto, pero lo que Karl Eckhart nos alienta a vivir a partir de esa base, en esa libertad, ejercer la vida diaria. Llegamos a la última sección, que es la unión mística. Y Eckhart es bastante radical aquí. No es el único en el cristianismo histórico como propulsor de la unión indistinta. Él cree, por el cimiento, por el desapego, tenemos un alma increado, parte del alma, y es siempre una con Dios, siempre lo ha sido, siempre lo será, y la mayoría de nosotros no lo sabemos. Para él, el enseñar es arrojar luz sobre este don maravilloso. Eckhart es reticente a hablar sobre la unión por varias razones. Él piensa que la unión no transmite suficientemente la intimidad, la cercanía de la unión entre el alma totalmente desapegada y Dios. Dice, la mejor forma de ejemplificar esto es utilizando la unicidad. El alma totalmente desapegada es una con Dios, perfectamente una con Dios. Y Dios es perfectamente uno con el alma desapegada. Para Eckhart, y sigue enfatizando esto de maneras maravillosas, no tengo tiempo de explicarlo aquí, dice que la unión no es un estado especial, una experiencia fuera de la vida diaria, sino que dice que la presencia y las experiencias de Dios y la unión nos da una conciencia especial del significado de la vida cotidiana. Para mí esto es tan importante, lo voy a repetir, porque en la historia del cristianismo, muy a menudo la idea de unión con Dios se ha compartimentalizado en ocasiones especiales. No es lo que pasa todos los días, sino lo que pasa cuando uno se retira del mundo, se recoge del mundo y experimenta la unión. Eckhart dice que no. La unión en presencia de Dios no es reservada a ocasiones especiales, sino que es intrínseco a todos los días de la vida cotidiana y nos da esta conciencia especial de la vida cotidiana, el significado especial de la vida cotidiana. A ver, las últimas dos citas y después podemos abrir para preguntas. Él dice, estaba tratando de encontrar estas palabras, en línea con no compartimentalizar la unión, dice, la unión borra la necesidad de los pronombres. Dice, uno tendrá una experiencia de Dios igualmente en la calle, en el mercado, en la iglesia o en el monasterio. Tiene que ver con la disposición interior. Y dice, en última instancia,
Sí, la soledad externa no nos va a ayudar si no tenemos soledad interna, si no estamos vacíos, desapegados, somos receptivos. Esto es lo que para él es soledad interior, vacío. Si uno quiere, puede ir a un monasterio, cerrar la puerta y encontrar la soledad desde fuera, pero esto no es nada si no está integrado con la soledad interna, según él. Esto escribe, esto también de los sermones para los novicios dominicanos. Él dice, el que tiene en sí a Dios, lo tienen todos lados, en cada compañía con todos, como en lugares solitarios, en la iglesia. Pero si un hombre realmente tiene a Dios y tiene solo a Dios, nadie lo puede detener. Par de cosas últimas. Eckhart es reticente a hablar sobre la noción de la unión porque no piensa que describa suficientemente bien la intimidad de la unicidad entre el alma desapegada y Dios. Lo que él dirá es que, muy bien, estamos en el terreno más interior, somos uno con uno, uno del uno, uno en uno, y en uno, uno eternamente. Y luego dice que un ejemplo de esto, lo que él llama fusión de identidades que ocurre en la unión con Dios, la unicidad de la identidad, él dice, tenemos que liberar todos esos pronombres que indican la realidad temporal de separación. Tú eres tú, yo soy yo y demás. Entonces nos dice, en la unión esto va a pasar. Todos los pronombres se van a borrar. Y tenemos que hundirnos en eso y descansar en eso. Y él dice, sal de tu tuidad y disuélvete en su suidad, y tu tuyo y su suyo se convierten en uno mío. Tan pleno que tú y él entienden eternamente su esencia sin concreción y su nada innombrable. Entonces, la última cita quizás sea una de las más famosas en términos de describir esa unión, esa fusión de identidades entre el alma desapegada y Dios. A menudo, si uno lee textos sobre diálogos interreligiosos, budismo y el maestro Eckhart, esta cita siempre va a surgir. Es el sermón 12. Dice, él habla sobre la fusión de identidades a través de la metáfora del ojo. Y escribe, el ojo en el que veo a Dios es el mismo ojo en el que Dios me ve. Mi ojo y el de Dios son un ojo. Y uno que ve, uno que conoce y uno que ama. Esta cita para mí muestra maravillosamente, ilustra la desintegración de las criaturas de Dios, nombres y nombres, yo, tú, binarios, distinciones. Para Eckhart, deshace los binarios. Dice, todo se disuelve en la unicidad de Dios. No hay tú, no hay yo, no hay el yo, el otro. Todos los pronombres, los distintivos que ilustran
una realidad ilusoria de separación, para él se disipa en la unicidad de la unión. No tengo idea de qué hora es, pero abrimos entonces a preguntas. Sí. Muchísimas gracias. I can't hear you, Inés. Yes, espera. Muchísimas gracias, Charlotte. Thank you. Antes de hacer las preguntas, te pediría, Agus, vamos a poner el cirio para darnos tiempo para dejar que nos impacte lo que hemos escuchado. Vamos a sacar la música, por favor, Agus. Yo quisiera que podamos entrar dentro de nosotros mismos y ver cuál fue de todo lo que hemos escuchado, que para muchos de nosotros es algo muy conocido, conversado, anhelado, puesto en otras palabras. ¿Qué nos impactó? ¿Qué nos movió? ¿Qué nos mueve a preguntarle a Charlotte? Escuchando estas palabras, esta experiencia de Eckhart, dejemos que se despierte en nosotros este fuerte deseo de esta unión, de este misticismo en la vida cotidiana, cosas tan conocidas y queridas. ¿Qué nos despertó? ¿Qué queremos preguntar? Vamos a hacer un ratito de silencio. Podemos ir entonces con las preguntas. Vamos a ir con las preguntas entonces ahora. Te voy a pasar de a 3 preguntas, Charlotte. Acá alguien que dice: el infierno es no saber quién eres tú y quién es Dios. ¿Cuál es entonces el camino de autoconocimiento y de conocimiento de Dios que nos propone Eckhart? Otra pregunta: el apego a ti mismo o al ego. ¿Cómo define este ti mismo o el ego Eckhart? Y la tercera podría ser, hay más, pero vamos a ir de a 3. Sería, de acuerdo a Eckhart, que nos indica cómo nos damos cuenta que estamos desapegados. Detached, yeah. So let's go back. You repeat the first one. Sí. ¿Podrías repetir la primera? El infierno es no saber quién eres tú y quién es Dios, lo dice Eckhart. La pregunta entonces es: ¿qué camino de autoconocimiento y de conocimiento de Dios nos propone Eckhart? This is an excellent question. Esta es una pregunta excelente y voy a hablar como estudiosa y también como alguien que ha integrado a Eckhart en su propia vida espiritual. Él no delinea un camino para ustedes.
y hay un motivo por el cual no lo hace. Si mira la historia de la cristiandad, la purificación, Eckhart no indica el camino porque él dice que tiene miedo que entonces nosotros hagamos una deidad del camino y que Dios sea el camino. Nosotros creamos que el camino nos lleva a Dios y utiliza la metáfora de usar una linterna y sacamos a Dios del camino y miramos a la linterna. Entonces, tiene tanto miedo de que tengamos apegos que no delinea el camino. Es un autor que escribió unas 8.000 páginas y sabemos que mucho se ha perdido, pero hay que entender por qué lo ha hecho y también quisiera que nos diera más guía, más orientación al respecto. ¿Tiene sentido esto? Sí, perfecto. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta es, ¿cómo define el ti mismo, el ego, Eckhart? En realidad, lo que es interesante es que juega con el concepto de la nada y dice que Dios es nada en una forma trascendente, es decir, no es una cosa en particular. Lo que dice acerca de yo mismo. Y esto es antes de Descartes, donde tenemos la revolución cartesiana con un sentido más moderno de ser un individuo o ser un yo. Hay que tener en cuenta que él escribe antes de todo esto, no tiene el beneficio de estos conceptos. Y él dice que ese yo, aunque sirve una función en la vida, es vacío, no tiene sustancia, es nada en una forma trascendente, en una manera trascendente. Así, para él, el lenguaje que utiliza para expresar las nociones del yo o del ser yo, simplemente las ve como una situación que el yo mismo es una especie de becerro de oro y todo gira en torno de este ídolo. Entonces, para él, el yo normalmente nos impide de ingresar en verdaderas relaciones con los seres humanos porque somos tan distintos entre nosotros y en una verdadera unión con Dios. Así que, en última instancia, para responder de manera muy concisa, para él, el yo es nada, pero de una manera negativa. Es como si hubiera construido un castillo en el aire, no hay nada ahí, pero hemos construido algo alrededor de eso, lo hemos elevado, pero en realidad tiene valor en nuestra existencia temporal, pero nunca lo podemos aceptar con nuestro cimiento. Nuestro sentido temporal no es malo, no hace un juicio de valor, simplemente le preocupa el yo
o el ego, que llamamos ahora, si subsume y ocupa el espacio donde estaría Dios. Y nosotros estamos, en vez de vivir en la unicidad de Dios, estamos viviendo, centrándonos en cómo obtener o alcanzar los mayores beneficios espirituales o materiales. ¿Tiene sentido? Perfecto, perfecto. Otra pregunta, Charlotte, que acá nos diría una persona, ¿qué nos indica, cómo nos damos cuenta que estamos desapegados? Y cómo podemos, otra más, cómo podemos trabajar en este desapego de nosotros mismos. So again, kind of tying into Relacionada con la primera pregunta, Sí. no nos da un camino, no nos dice qué es lo que hay que hacer, pero es verdad, bastante evidente que lo que tenemos que hacer, él no diría pasos, pero tenemos que desapegarnos de los culpables obvios. Por ejemplo, el deseo sexual, los deseos materiales. Pero estos para él no son los peores, sino el apego a sí mismo, sino empezar a desapegarse, dejar de apegarse a las cosas de este mundo o a los sentimientos o cosas y deseos. Ese sería un paso. El segundo paso para él, y nuevamente, no describe un mapa, sino que tenemos que comenzar reconociendo lo que es nuestro cimiento, nuestra identidad básica, central. Hay que hacer un autodescubrimiento y una vez que lo hacemos, esto según Eckhart, entonces uno está más dispuesto a desembarazarse de los apegos al ser temporal. Una vez que uno lo ha hecho, uno está más dispuesto y tiene más capacidad para separarse del Dios que uno ha creado y que está de acuerdo con nuestros deseos, temores e intereses, y abrirnos a la unicidad que es Dios y que es nuestra existencia comunal en el mundo. Perfecto, gracias, Charlotte. Dos preguntas más. Una sería, sin un porqué, ¿cómo se une esto a la necesidad de sentido del ser humano? Y otro, la conciencia de unión con Dios, ¿es constante o es una conciencia que va y que viene como nuestros estados anímicos o del alma? okay, again, great, all those great questions. Todas son preguntas maravillosas. Can you repeat the first one, please? ¿Me puedes repetir la primera, por favor? Sí, sin un porqué. Yeah. ¿Cómo se une esto? ¿Cómo se relaciona el vivir sin un porqué a la necesidad de sentido del ser humano? Exactly. So Eckhart argues that if you live without a why, Eckhart dice que si uno vive sin un porqué, entonces no tenemos otra razón más que Dios.
Pero dado que si vemos su noción de la chispa, él va a decir, somos todos uno con Dios. Los humanos están incluidos. A ver, de manera diferente, la voy a explicar. Vivirse en un porqué quiere decir que uno no tiene ninguna otra razón más que Dios, que es amor. Como seres humanos existimos y vivimos y trabajamos en ese amor. Por lo tanto, él va a sostener que vivir y trabajar sin un porqué entraña desapego, y ahí uno no tiene ninguna otra razón más que servir a su prójimo con amor, y ahí se puede estar verdaderamente en el mundo y servir. Perfecto. Bueno, y la siguiente. Y la última, la de la unión. Sí, esta con... Yes. So the one about union is very interesting. So La de la unión es muy interesante. Eckhart sostiene que siempre estuvimos, siempre estamos y siempre estaremos o seremos uno con Dios. Por el centro y la chispa nunca dejará de existir. Quizás lo que deje de existir es nuestra conciencia de eso, de esa unicidad. Y esto es lo que tenemos que cultivar a través de las espiritualidades, esa conciencia de unicidad con Dios. Y con esa unicidad con Dios tenemos la unicidad con toda la creación. Entonces se escribe antes de la teología igualitaria. Y él dijo, tengo que incluir a los animales también. Claro. Que es muy progresista, ¿no? Para alguien que estaba en el siglo XIII. Increíble, increíble, Sorprendente, increíble. Acá dos últimas preguntas. Una es, alguien pregunta si con respecto a la unión mística, siendo contemporáneo de Abu Falia, como cabalista dentro del judaísmo, y de Rumi en el Islam, creador del sufismo, si se sabe si hubo intercambio entre ellos. Yes. We know that Eckhart was. Eckhart es fascinante porque he hecho trabajo sobre Rumi, sí. Eckhart no conocía, no hubo intercambio entre ellos, no. Sin embargo, yo diría que mucho del contenido fundamental es tan similar, escriben diferentes, sí. Rumi es más poético, es parte de mi meditación diaria. No hay una conexión directa, sino una conexión, diría, de pensamiento que creo podemos rastrear si vemos la Kabbalah, y el judaísmo, y a Rumi, los sufis, y los místicos cristianos. Quiero eliminar las diferencias porque Rumi fue bueno, el misticismo es un concepto mucho más tardío, siglo XVII. Rumi decía, yo soy musulmán, y los que hacían Kabbalah se identificaban como judaísmo, los cristianos para el cristianismo. Pero hay algo allí que es innegable en términos de superposición de pensamiento e introspección. Increíble, increíble. Bueno, y ahora lo último, y para beber más de tu experiencia, la última es, ¿qué cambio o qué transformación, qué es lo
lo que vos le agradecerías, o sea, cómo impactó en tu vida conocer tanto y profundizar tanto en la espiritualidad de Eckhart. I mean, there's so many things, but Hay if I tantas cosas, point a couple of things, pero podría señalar un par. for me has been very Para mí lo que ha sido idea of muy enriquecedor the one that es la idea no solo de la unicidad con Dios, que es maravilloso y tiene que ver con trabajos de amor, sino que nosotros como creación somos uno. Esta es la última verdad para Eckhart. again we see ourselves as separate. Nos vemos como individuos separados, pero hay una unicidad subyacente que nos une a todos y a Dios. Y para mí esto es That really carries una introspección maravillosa, y lo que agradezco en el contexto histórico de él es como él se rechaza, comparado con muchos de los místicos que estudié, rechaza decir no, la experiencia mística, la experiencia en la presencia de Dios, unión con Dios, no es para la élite espiritual, sino que es parte de la vida cotidiana y da un significado especial a la vida cotidiana. Para mí eso también no solo ha sido enriquecedor, sino liberador y maravilloso. Sí. Increíble, Charlotte. No sé, increíble, muchas gracias. Es Well, so if anyone has any questions for Si me, alguien tiene preguntas, les voy a poner mi correo electrónico en el chat, si les parece bien. Sería buenísimo porque hay algunas preguntas quedaron, entonces sería muy bueno que algunas personas puedan hacerte estas preguntas directamente a vos. La verdad, Charlotte, que no sé, tenemos el corazón encendido, nos encendiste el corazón con este amigo Eckhart, para los que estamos así en un camino más contemplativo, así en el misterio, son palabras mayores, y beberlas de tu experiencia y de tu pasión, sin palabras. Quedamos para siempre conectadas en este río, en este flujo de amor. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, Thank Vicky. you. I'm just trying to figure out how to write my email address. on this. Estoy tratando de ver cómo diablos puedo escribir mi correo electrónico en esto. Elsie, a lo mejor se lo puedes escribir vos. Vamos a hacer que lo ponga Elsie, no te preocupes. Ahí ya lo puso Elsie. Do you know my email? I will send Sí, it to ya Elsie está. and Elsie can put it up. Charlotte Radler, Yo se ya lo mando está. a Elsie y Elsie ya lo escribe. Ya lo escribió el She's Charlotte. already shared. Ya está. Bueno, Okay. ya está. Okay. Y bueno, y muchísimas gracias so también. everyone who has a question, you're more than welcome. Y que todos los que tengan preguntas, me encanta encontrarme con ustedes y encontrarme con personas que tienen intereses comunes y tener conversaciones, que un sueño es que nos encontremos personalmente y tener una conversación más comunal. Y estoy soñando, Charlotte, para pensar más adelante un breve curso de Eckhart, donde por Zoom nos podrías todavía enseñar más y más. Así que vamos a soñar, vamos a pensar. I would love it. I would love it. Sería Es muy genial. bueno. Ciertamente. Bueno, yo quería agradecer muchísimo también a Vicky y a Verónica y a Congress Rental. Increíble Thank you. lo técnico que hicieron posible esto. Así que vamos a poner ahora a la vista la galería.
Lo que hacemos, Amazing. lo que nos gusta hacer, Charlotte, es todas estas personas que te hemos escuchado, que esto queda ahora en YouTube, o sea que esto se sigue multiplicando y multiplicando, un agradecimiento profundo y una bendición. Ponemos la vista a la galería, así vemos a todos y todos así ponemos nuestras manos bendiciendo y deseando lo mejor. Y volvemos hacia nuestro corazón y a todos. Este corazón grande, grande, grande. Y ahora, bueno, les cuento para la vez que viene. El lunes que viene es la fiesta del SEA. La fiesta del SEA, que es la fiesta de este tesoro que nos entregó el Señor para animarnos a esta unión, exactamente lo que nos invita el maestro Eckhart. Es el 14 de septiembre. El siguiente lunes va a estar la presentación de esta nueva pedagogía, la que fue postergada de hace unas semanas. Y el último lunes de septiembre lo vamos a tener a Jim Finlay, otro amigo de Elsie y de Charlotte, también de la Universidad de Loyola de Los Ángeles. Y ya les anuncio también que va a estar Javier Meloni y va a estar una mística del sufismo, Mardía Herrero, que también nos va a hablar sobre el sufismo, ya que hemos hablado algo de esto hoy. Y así seguimos hasta noviembre en estas apasionantes, viviendo de estas apasionantes personas que nos regalan tanto de su experiencia. Así que ahora abrimos los micrófonos para un aplauso cerrado a nuestra amiga Charlotte. Es el 14 de septiembre. El siguiente lunes va a estar la presentación de esta nueva pedagogía, la que fue postergada de hace unas semanas. Y el último lunes de septiembre lo vamos a tener de Charlotte, también de la Universidad de Loyola de Los Ángeles. Y ya les anuncio también que va a estar Javier Meloni y va a estar una mística del sufismo, Mardía Herrero, que también nos va a hablar sobre el sufismo, ya que hemos hablado algo de esto hoy. Y así seguimos hasta noviembre, en estas apasionantes, viviendo de estas apasionantes personas que nos regalan tanto de su experiencia. Así que ahora abrimos los micrófonos para un aplauso cerrado a nuestra amiga Charlotte. Thank you. Thank you. Charlotte. Gracias, Charlotte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you very much. Gracias. Thank you. Gracias.